Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Procuraduría por esta invitación tan importante para debatir temas de palpitante actualidad y bueno, el tema de los residuos me encanta, además es un tema que nunca pasa de moda. Así que, como les explicaba Juliana, voy a hacer primero una presentación en torno al tema del servicio público de aseo y el manejo de los residuos ordinarios y, si Dios quiere, el jueves estaremos abordando el tema de los residuos peligrosos y analizando un poco cómo es el papel tanto de autoridades ambientales como de los entes territoriales frente al manejo de los residuos peligrosos. Dentro del programa que hemos propuesto o que he propuesto para ahondar un poco en este tema, como les decía Juliana, ahora llevo 20 años trabajando y estudiando el tema de residuos sólidos, tanto ordinarios como peligrosos, y yo podría decir hoy que aún con lo que he aprendido, daría todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco en materia de residuos, pues tiene tantas aristas que cada que uno intenta abrir una puerta, pues se abre todo un mundo de conocimiento en relación con estos temas. Así que pues queda aún mucho por estudiar, sin embargo, en esta hora que tenemos para poder presentarles el tema, he intentado condensarlo en estos aspectos. Uno, lo conceptual, hacer unas precisiones conceptuales, porque en lo personal considero que la falta de precisión conceptos sólidos ha sido un factor determinante para que afecta su adecuada gestión. Vamos a hacer una presentación de las políticas ambientales y los principales desarrollos normativos en el marco de la gestión de los residuos sólidos. Voy a hacer énfasis en las estrategias de aprovechamiento como una solución para el manejo de los residuos sólidos y como una buena posibilidad también de negocio. Y como estudio de caso voy a hacerles el análisis de de las funciones que tendrían que tener los municipios en relación con los residuos que se han generado a raíz de la pandemia del COVID. Bien sea en lo de los centros hospitalarios, lo miraremos el próximo jueves, pero hoy analizaremos aquellos residuos que provienen de los hogares de personas a las cuales tendría que ser su tratamiento, porque es un tema con el que seguramente tendremos que estar enfrentados mínimo un año más de esta pandemia del COVID. Así que, sin más preámbulos, pues quiero empezar por hacer estas precisiones conceptuales sobre lo que debemos entender por residuos, desechos y basura. ¿Por qué? Porque son conceptos que tradicionalmente hemos entendido como sinónimos o que se habla indistintamente de ellos. Cuando ustedes les presentaron la materia, les dijeron, hablamos de residuos sólidos y seguramente todos en su imaginario ya entendían de qué íbamos a hablar, cuál el objeto de la charla. Sin embargo, unas personas van a decir, no, es que eso es la basura, o ahí va el carro de la basura, o desechen esto, o qué hacemos con estos desechos. Y siendo estos términos sinónimos, en mi sentir, no establecer una precisión conceptual y tratar diferenciadamente desde la norma, desde la política y en el momento de la gestión a unos diferentes de otros, es algo que va afectando su gestión. ¿En qué sentido? No podemos decir que los residuos, los desechos y la basura son los mismos. Son conceptos completamente diferentes. Un residuo sólido, ¿qué debemos entender por residuo sólido? Un residuo sólido es un material que ha sido generado en una actividad de producción y consumo que aún no ha alcanzado un valor económico en el contexto en el que son producidos. ¿Por qué hago este énfasis? Primero, resaltar, este es un concepto que trae la OCDE. Como ya saben, nosotros como país ya hicimos nuestras clases de la OCDE, tenemos que tener en cuenta todos aquellos lineamientos que ellos dan en torno al manejo ambiental especialmente. Y en materia debemos atender lo que ellos mismos han conceptuado sobre lo que es un residuo. Aunque el concepto de residuo está condicionado a la posibilidad de aprovechamiento, es decir, vamos a tratar
como los residuos, aquellos que en su naturaleza y objetivamente serían aprovechables. Pensemos, por ejemplo, en el envase del agua, en fin, que viene en plástico o que viene en vidrio, un envase también, no sé, de alguna cerveza, en fin, que venga en vidrio. Esos residuos serían aprovechables y como tal deberíamos denominarlos residuos. Por el contrario, deberíamos pensar que se trata de desechos o que son desechos aquellos materiales que no tienen valor ni para la actividad que la genera ni para otra, y por lo tanto su único destino sería la eliminación. Es aquello que no nos interesa porque ya no tiene ninguna utilidad en las labores que desempeñamos. Por ejemplo, pensemos en desechos como un papel vinipel que ha envuelto algún alimento y que ya está contaminado y que deberíamos desecharlo, las servilletas usadas que están eventualmente untadas de grasa, o una caja en aquella que vienen alimentos que también quedó untada. Estos alimentos pues ya no es apta para aprovechamiento, para reincorporar en el ciclo productivo. Pañales, papeles de baño, en fin, son aquellos que tendríamos, como su nombre indica, desechar, los vamos a eliminar. Los desechos generan costos de eliminación, es lo que en principio debemos pagar por el servicio público de aseo, versus los residuos que sí tienen un potencial de aprovechamiento. Son aquellos materiales que eventualmente podríamos empezar a reincorporar en los ciclos productivos con el fin de minimizar aquella presión que estamos generando sobre los ecosistemas con la extracción de materiales. En ese orden de ideas, reitero, residuo y desecho no es lo mismo. Residuo es lo que se puede valorizar, desecho es lo que se tendría que eliminar. Uno de los grandes problemas que tenemos en la gestión de los residuos es que en muchas ocasiones llamamos residuos en general aquello o que se puede aprovechar o aquello que se puede eliminar. O en el peor de los casos las llamamos basura. Por eso traje esta gráfica que ustedes pueden ver ahí en la pantalla que les ejemplifica perfecto. Pueden encontrar algunos elementos que podrían ser aprovechados y otros restos de alimento o algo que tendríamos que desechar eventualmente, y por lo tanto la basura no tiene contenido ni técnico ni jurídico. No, en la normatividad no nos hacen referencia a basura como tal. Pero vamos a entender que la basura es aquello que, porque no hemos desarrollado una adecuada gestión, ha sido mezclado, perdiendo su potencial de aprovechamiento. Me explico. Por basura vamos a entender los residuos, los residuos aprovechables, de pronto eventualmente algunas cajas, algunas botellas, algunas latas, los desechos, aquello que no es útil para ninguna actividad, servilletas, restos del barrido, papeles de baño, servilletas sucias, y algunos residuos orgánicos que no han sido sometidos a ningún tipo de tratamiento para recuperar también su valor. Entonces, la basura va a ser esa mezcla. Entonces, aquí, para cerrar la idea, la gran dificultad es tratar de manera indistinta o sin establecer diferencias sobre unos conceptos y otros. ¿Qué pasa? Que efectivamente la normatividad colombiana no hace la diferenciación. Dice que el residuo sólido va a ser cualquier material, sustancia o elemento que esté principalmente en un estado sólido que provenga bien sea del uso o del consumo de un bien, listando una serie de actividades que generan este tipo de residuos, que pueden ser en los hogares, pueden ser en las industrias, pueden ser en los comercios, en cualquier institución o cualquier otro servicio del sector servicios. Todos estamos siempre generando residuos. En ese orden de ideas, lo que nos dice la norma es que esto que estamos generando es lo que le vamos a presentar para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio de aseo. Como ya habíamos visto, unos residuos
en estricto sentido, el residuo sólido es aquel que se puede aprovechar según conceptos internacionales y según la doctrina, es aquello que tiene valor, que puedo reincorporar al ciclo productivo. Es decir, los residuos sólidos naturalmente son aprovechables. Pero si me dicen a mí aquí, según la normativa, que se lo tengo que presentar a la persona prestadora del servicio, podría eventualmente confundirme con los desechos. Porque si bien vale la pena aclarar que los residuos, según la nueva normatividad, puntualmente el decreto 596 del año 2016, también lo debería presentar a la persona prestadora del servicio de aseo en la actividad complementaria de aprovechamiento para específicamente a los recicladores de oficio que se hayan organizado en virtud de la ley 142. En fin, estos residuos pues podría eventualmente confundirlos con los desechos, que también van a ser aquellos que le presente a la persona prestadora del servicio en la actividad complementaria de recolección, transporte y disposición final. Por lo tanto, insisto, es importante establecer una diferenciación y aprender a manejar un lenguaje que me conduzca a tener una gestión diferente para los residuos en torno al aprovechamiento y para los desechos en torno a la eliminación. Adicionalmente, también un grado cuando nos dicen residuos sólidos que no tienen característica de peligrosidad, es decir, aquellos a los que hacen referencia a la norma o los residuos que comúnmente conocemos como ordinarios, se dividen en aprovechables y no aprovechables. El problema es que los residuos de característica de peligrosidad, algunos también pueden ser aprovechables y otros no aprovechables definitivamente. Entonces no se genera ninguna claridad conceptual. He ahí uno de los grandes problemas que tenemos en el país. Es importante resaltar que todas las actividades en producción y consumo generan residuos. No podemos usarnos de la generación de los residuos. Es algo que naturalmente se va dando, obedece a leyes de la termodinámica, la generación de los residuos. Y por tanto, siempre vamos a tener algunos residuos que tengamos que gestionar. Algunos podemos clasificarlos según su origen, otros según su tratamiento, otros según su sector o según sus características. Me explico. Los residuos que se clasifican según su, como lo vimos en la norma que les acabo de presentar, pueden ser de actividades domésticas, industriales, comerciales, es decir, de dónde provienen, qué origen. Hay quienes deciden mejor clasificar los residuos según el tratamiento que se les puedan dar, independientemente de origen, pues, que hay algunos residuos inertes, como los escombros, o podría decir que son los residuos realmente de construcción y demolición, otros que son combustibles y otros son fermentables. Combustibles, por ejemplo, pensemos como el papel, el cartón, eventualmente también el plástico, aunque no debe someterse a combustión, sino bajo proceso, o estables, otros como son los residuos orgánicos. Depende del sector. Hay algunos que prefieren clasificarlos, si viene del sector primario, secundario o terciario de la economía, por eso también de la clase o de la forma en la que tendríamos que gestionar estos residuos. Si son del sector, podríamos pensar si son del sector minero, ganadero o servicio o del sector industrial. Entonces, ahí podríamos también clasificarlos. Sin embargo, les voy a invitar a que clasifiquemos o que miremos la clasificación desde el punto de vista que ha sido adoptado por la normatividad colombiana en relación con sus características. ¿A qué me refiero? En la normatividad colombiana, pues mientras ponen la presentación, en la normatividad colombiana hemos, o se ha decidido en las políticas públicas también, hacer un análisis y unos direccionamientos y un desarrollo normativo a partir de las características que tienen los residuos. En ese orden de ideas, en la normatividad colombiana podemos encontrar una clasificación de los residuos en 3 tipos. Como les estaba mostrando ahora en la diapositiva, podemos encontrar residuos ordinarios, residuos peligrosos y residuos de gestión diferenciada. Ya explico cada uno de ellos. Los residuos ordinarios serían aquellos que en principio se dan en el marco de la prestación del servicio
público de aseo. ¿Y por qué digo en principio en el marco de la prestación del servicio público de aseo? Porque existen algunos residuos ordinarios que serían aprovechables que no siempre son entregados a la persona prestadora del servicio público de aseo, bien sea porque en algunos municipios no cuenten o cuenten eventualmente con unos sistemas de aprovechamiento a través de recicladores de oficio que les permita sacar algunos que no están siendo entregados en el marco de la prestación o no esté consolidada la prestación como actividad complementaria del servicio por parte de recicladores formalizados o en proceso de formalización, o para no ir muy lejos, algunos casos como los residuos de trastienda que nunca pasan por la prestación del servicio público de aseo porque son manejados realmente o por las grandes superficies de manera independiente, sin ser presentados nunca a la persona prestadora del servicio y comercializados por aparte. Entonces, los residuos ordinarios son aquellos que son objeto de la prestación del servicio público de aseo y se caracterizan fundamentalmente porque estos residuos no generan en el corto plazo unos efectos adversos sobre el medio ambiente. Eso hay aquí. Muchas gracias. No generan efectos en el corto plazo. ¿Y por qué reitero en el corto plazo? Porque en el largo plazo la gestión inadecuada de este tipo de residuos sí genera múltiples impactos ambientales y sanitarios. ¿A qué me refiero puntualmente? En estos residuos orgánicos, en estos residuos ordinarios puedo encontrar residuos orgánicos como restos de alimento o lavasas o aguamasa o sobrados como los llaman en algunos sectores del país. Voy a encontrar material aprovechable como papel, cartón, vidrio, plástico, metal y otros los que son los desechos. Esos serían los residuos ordinarios. ¿Por qué les digo que las políticas y la normatividad? Porque efectivamente nosotros encontramos dentro de las políticas públicas unas políticas puntuales y precisas para los residuos ordinarios. Un desarrollo normativo, un marco pues también tarifario para el cobro del servicio público de aseo. En general, encontramos con un ordenamiento jurídico sólido, unas políticas públicas claras en torno al manejo de los residuos ordinarios. Siguiente. También vamos a encontrar una clasificación en torno a los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos, eso que ven ustedes ahí, RESPEL, significa residuos peligrosos. Esos residuos son clasificados dependiendo del riesgo que están generando, si bien sea un riesgo biológico, un riesgo químico o un riesgo de radiactividad, un riesgo radiactivo. En los de riesgo biológico vamos a encontrar que también a su vez se subdividen, o riesgo biológico o infeccioso, se subdividen en biosanitarios, aquellos que han estado en contacto con fluidos corporales, pueden ser gasas, apósitos, benditas, en fin, anatomopatológicos provenientes, que son partes de órganos humanos o provenientes de biopsias, amputaciones y demás, cortopunzantes o residuos de animales. También vamos a encontrar algunos residuos en otras categorías que son los de riesgo químico, que son los que vamos a ver, estos de riesgo biológico y riesgo químico los vamos a ver el jueves. Sin embargo, es importante precisar que estos residuos de riesgo químico obedecen a un código que es el código CRETIV, que según su característica corrosiva, reactiva, tóxica, inflamable o biológico infecciosa, puede causar graves riesgos para la salud humana o para el medio ambiente. Finalmente, la radiactividad o el riesgo radiactivo, que también se clasifica en categoría 1, 2 y 3, dependiendo de la contaminación y las radiaciones ionizantes que puedan emitir esos residuos, van a ser objeto de tratamiento y manejo por parte del Ministerio de Minas y Energía, es decir, las autoridades ambientales. Y desde lo ambiental, si bien se deben prevenir algunos riesgos, su manejo está a cargo de una autoridad diferente, que es la Autoridad de Minas y Energía. En torno a estos, existen una política, unos lineamientos de política clara, sólida desde el año 2005, existen leyes, existen decretos y desarrollos normativos puntuales, porque
el potencial peligro que generan estos residuos peligrosos y el riesgo es inmediato y latente, está ahí presente y puede causar hasta la muerte de las personas o generar graves contaminaciones en el medio ambiente. Finalmente, los residuos de gestión diferenciada, siguiente, por favor, estos residuos de gestión diferenciada han sido una nueva categoría de residuos que han surgido y que también dada la importancia, uno, por los volúmenes altos de generación que se tiene de este tipo de residuos o por las dificultades en su manejo, han sido clasificados como gestión diferenciada. Me refiero a este término de gestión diferenciada o gestión diferencial porque no los debo tratar estrictamente como ordinarios, porque no lo son y puede generar unos problemas de operación en los rellenos sanitarios, obviamente algunos vehículos recolectores pues obviamente no se van a llevar este tipo de residuos porque puede liberar sustancias peligrosas en el ambiente si son gestionados de manera inadecuada. Entonces los debo gestionar para separar las corrientes de residuos en ellas presentes, ordinarios, peligrosos, y tratar a cada uno según corresponda y según la normatividad aplicable. En la clasificación que se ha dado de gestión diferenciada, he traído a manera de ejemplo estos tres. Sin embargo, los invito a que piensen en los postconsumos y vean todos aquellos residuos postconsumos que muchas veces están en el marco, que no son estrictamente ordinarios ni estrictamente peligrosos, sino que tienen que tener un manejo especial y diferente. Entre ellos encontramos los RAE. Los RAE, dependiendo de las clasificaciones que se den, no pueden manejarse ni estrictamente como ordinarios ni estrictamente como peligrosos. Lo mismo pasa con las llantas usadas, que podrían ser eventualmente aprovechables o no aprovechables, y los residuos de construcción y demolición, que también están clasificados dependiendo de su posibilidad de aprovechamiento o no. Dentro de los RAE vamos a encontrar algunos elementos, algunos materiales que evidentemente podemos estar aprovechando. Lo mismo que pasa en algunos peligrosos. No todos los residuos peligrosos deben ser sometidos a eliminación. Algunos pueden ser sometidos a algún tipo de aprovechamiento. Por eso en la actualidad se sigue hablando del reciclaje químico como una opción y una necesidad sentida en la reglamentación del país. Veamos entonces, ya con base en esta clasificación, como vemos, nosotros tenemos que ser muy puntuales y muy precisos en torno a las estrategias que tenemos que tener para el manejo y la gestión de los residuos, con el fin de, uno, diferenciar qué vamos a aprovechar, qué vamos a desechar, que tenemos que tratar de manera separada, independiente, cuándo tengo que entregar un residuo como ordinario, como peligroso, cuál requiere una gestión diferenciada que no lo puede tratar directamente la persona prestadora del servicio de aseo, que gestionarlo directamente como peligroso es muy complejo. Existen diferentes estrategias de gestión y nos centraremos ahora solamente en los residuos ordinarios, aquellos que son objeto de la prestación del servicio público de aseo. En ellos he buscado esta gráfica que me pareció ilustrativa sobre la estrategia para la gestión de los residuos sólidos. ¿Y por qué me pareció ilustrativa este círculo que se iba expandiendo? Porque definitivamente en la gestión de los residuos sólidos tenemos que tener como eje gravitacional, como centro de todo, la planificación. Planificar qué vamos a hacer con ello, con el fin de poder a partir de ahí seguir expandiendo ese círculo y determinar cuáles son las mejores opciones en relación con uno y otro. Le sigue muy de cerca la cultura ciudadana tendiente a la minimización de los residuos, a la correcta clasificación, separación y presentación a las personas prestadoras, bien sea en la modalidad de aprovechamiento, que el aprovechamiento sin duda es una solución a la mano que tenemos para disminuir presión en la disposición final en rellenos sanitarios. Y en la última esfera está la disposición final porque según las nuevas tendencias lo que nos tenemos que centrar es, uno, organizarnos bien para gestionar los residuos, involucrar a la ciudadanía, para que se comprometa con el aprovechamiento y arrebatarle a la eliminación y a la disposición final una fracción importante de aquello que está yendo a los sitios de disposición final y que está agotando y acabando con la vida útil de estos residuos sólidos. Perdón, de estos rellenos sanitarios, que son residuos sólidos aprovechables gestionados de manera inadecuada. Siguiente.
Veamos cómo me encanta, porque esta frase que trae desde el año 72 la Conferencia de Estocolmo, que como ustedes saben es una de las más importantes para nosotros como en el surgimiento del derecho ambiental, porque hace referencia a esa importancia de la planificación como un instrumento para poder conciliar, como lo dice ahí, unas diferencias que surgen entre el desarrollo y la necesidad de protección del medio ambiente. Esto es especialmente importante cuando lo aplicamos a materia de residuos sólidos. Cada que nos vemos enfrentados a una generación de los residuos sólidos, debemos superar un poco esta costumbre que hemos tenido de pensar que el problema de los residuos sólidos termina cuando lo ponemos en la vía pública para que se lo lleve aquel carro, como comúnmente, vulgarmente se llama el carro de la basura. No, ahí es donde empieza el problema de los residuos, cuando los presentamos en la vía pública. Por eso tenemos que desde el principio empezar a planificar y a buscar ese equilibrio entre desarrollo y gestión adecuada. Siguiente. Entonces, ¿por qué debemos planificar la gestión de los residuos? Primero, porque es un mandato normativo. En principio, nosotros estamos obligados desde el año 2002 a establecer unos planes para la gestión integral de los residuos sólidos, los llamados PEGIRS, que deben contemplar cada una de las etapas de gestión de los residuos, porque hace mucho más eficiente cuando planifico la gestión, el uso de los recursos que estoy generando, porque reporta sin duda beneficios ambientales y porque optimiza aquellos procesos de gestión de los residuos. La gestión de los residuos, entonces, desde un proceso de planificación, la vamos a entender como un instrumento que me va a ayudar a ponerle un polvo a tierra a aquellos planes, programas, proyectos que yo haya destinado para darle un mejor uso a aquellos residuos y a aquellos sitios en donde van a estar depositados. Por eso, un PEGIR se convierte en un instrumento indispensable de gestión y de planificación municipal y para las entidades territoriales para poder dar una buena visión o una mejor visión en torno al manejo y a la gestión que se le daba a estos residuos o se les da tradicionalmente a estos residuos. Siguiente. Como les mencionaba, en el marco normativo lo manda la norma desde la Constitución, pues a los municipios se les ordena adelantar esta gestión de los residuos, el saneamiento ambiental es una obligación a cargo de los municipios. Ha sido extensa la evolución que ha tenido la normatividad sobre residuos sólidos. Sin embargo, quiero hacer aquí un énfasis en el derogado decreto 1713 del año 2002, que a través del artículo 8 trajo esta figura de los planes para la gestión integral de los residuos, dando un plazo máximo de 2 años en su momento para que se adoptaran los planes, por todos los municipios adoptaran los planes. Este fue acogido posteriormente en el artículo 88, esta obligación de tener un plan para la gestión integral de los residuos, en el artículo 88 del decreto 2981 del año 2013, el cual fue acogido por el decreto único reglamentario del año 2015. En estas normas han tenido también un aspecto clave, ha sido la metodología para poder adoptar esos PEGIRs. La primera metodología que se establece da la orden a los municipios de cerrar todos los sitios de disposición final inadecuado en un término perentorio de 2 años. Sin embargo, pues esta norma que es del año 2003, definitivamente algunos municipios tuvieron dificultades, por lo que se avaló una forma de disposición a través de la resolución 1390, también de ese año 2003, a través de celdas transitorias, las cuales posteriormente se migraron a ser celdas de contingencia según la disposición final adecuada o según lo que determinó la resolución 1890 del año 2011. Sin embargo, es mandato de la norma que todos los municipios planifiquen la gestión de los residuos. Y hago entonces eso, planificar. Siguiente. Planificar de manera coordinada y articulada con los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo municipal. ¿Para qué? Para que se asignen recursos a la gestión de los residuos, para que se adelanten programas
que van de la mano, que todos vayan de manera coherente buscando que los residuos sólidos que generan múltiples impactos ambientales y múltiples impactos en sanitarios, pues puedan viabilizarse y pueda de una u otra forma, como lo establecen bien en los PEJIRs y las normas posteriores, favorecerse aquel aprovechamiento de los residuos y buscar minimizar presión en los rellenos sanitarios, para que la prestación del servicio público de aseo pueda también en su prestación, como bien lo dice, minimizar los impactos y los efectos sobre el medio ambiente y la salud humana, y sobre todo para la ubicación de la infraestructura para la gestión integral de los residuos. Muchas veces se ven que los municipios no cuentan dentro de sus planes de ordenamiento territorial con áreas en donde se puedan manejar los residuos sólidos, desconociendo una realidad palpitante, que es que todas las sociedades en general generan residuos, y por lo tanto se debe buscar, así como se tiene que buscar para hacer un tratamiento de aguas residuales, una forma para gestionar adecuadamente los residuos. Siguiente. En torno al tema de cultura ciudadana, es muy importante que se empiece, según lo establece la resolución 2184 del 2019, y ahora más que nunca, con esta pandemia que tenemos del COVID, a separar y a tener una separación y una clasificación de los residuos adecuada. Que en la bolsa blanca vayan aquellos residuos que son aprovechables, en estricto sentido, los residuos sólidos, que, como les decíamos, podría ser papel, cartón, plástico, vidrio, metal, dependiendo de la consolidación de la cadena de valor. Es decir, que en el sitio donde vamos a aprovechar los residuos existan estaciones de clasificación, aprovechamiento, o por lo menos grupos de recicladores formalizados o en proceso de formalización, para que recuperen todo ese material y puedan reincorporarlo en el ciclo productivo. Restos de alimentos o lavazas para que sean objetos de transformación a través de procesos de compostaje o lumbricultura, y se le disminuya también presión a los sitios de disposición final, porque estos restos de alimentos y estas lavazas pues generan un caudal mayor del lixiviado, generando problemas de operación en rellenos sanitarios, o cuando están en las celdas también generan múltiples problemas estos restos de alimento, y también se separen de aquellos que nosotros vamos a referirnos puntualmente como desechos, es decir, aquellos que no tienen valor ni para la actividad que la genera ni para otra. Es decir, cultura ciudadana en la correcta separación, clasificación y presentación de los residuos a las personas prestadoras según corresponda. Siguiente. El aprovechamiento bien sea en el marco de la prestación del servicio público de aseo. Como les decía, el servicio público de aseo es en principio la recolección, así lo define la ley 142, de residuos principalmente sólidos, y tiene actividades complementarias. Entre las actividades complementarias vamos a encontrar el aprovechamiento, el transporte, la disposición final, la limpieza de las vías, poda de árboles, corte de césped, en fin, tiene actividades complementarias. Centrémonos en la actividad complementaria del aprovechamiento. Desde el año 2003, el fallo T724 del año 2003 ordenó en su momento al Distrito Capital adelantar acciones afirmativas en favor de los recicladores. No obstante, muchas de estas órdenes que se dieron de adelantar acciones afirmativas y de ver el aprovechamiento con una cara diferente a la que se venía viendo hasta ese entonces, pues tuvo eco en la normativa nacional. Varias normas empezaron a consagrar el aprovechamiento en el marco de la prestación del servicio público de aseo, ninguna como el decreto 596 del año 2016, que ya efectivamente viabiliza de una mejor forma esta actividad complementaria, porque pueden ya a partir de ella pues también recibir aquellos recicladores de oficio organizados en proceso de formalización un porcentaje de la tarifa, y aquellos residuos que antes estaban yendo a disposición final pueden ser ahora entregados a los recicladores, generando beneficios sociales, económicos y ambientales, pudiendo recuperar estos materiales para la incorporación en procesos productivos y, como les decía, siempre restando presión a los rellenos sanitarios, porque va a haber un menor volumen de residuos a disponer en ellos. O en el marco de la responsabilidad extendida. ¿Por qué en el marco de la responsabilidad extendida? Porque los productores que
en el mercado nacional pongan envases o empaques que tengan ciertas características de aprovechamiento, deberán desarrollar programas de aprovechamiento, recuperación de esos residuos, pudiendo superar unas metas que establece el ministerio y adelantar en todo el territorio nacional campañas para recuperación de envases y empaques, los cuales muchas veces pueden recuperarlos a través de recicladores de oficio, muchas veces también se da que son residuos que no pasan por la prestación del servicio público de aseo, pero que de todas formas es material que, siendo aprovechable, está restando presión en los rellenos sanitarios al no ir a estos sitios de disposición final y están alimentando las cadenas productivas para tener dentro de ellas algún tipo de material recuperado, generando múltiples beneficios, como les decía, ambientales y económicos. Siguiente. Esto está muy alineado con la nueva política del documento COMPES, que es la política de economía circular, a través de la cual se pretende o se busca darle una gestión integral a los residuos sólidos, llevando a aquellos materiales que puedan reincorporarse en el ciclo productivo a que se mantengan durante mucho más tiempo en la circularidad de esos procesos. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo de este COMPES y la política que tenemos desde el año 2016? 1, promover la economía circular. 2, promover la cultura ciudadana para que las personas separen, clasifiquen y entreguen correctamente a las personas prestadoras los residuos según correspondan o los desechos según correspondan. Generar un entorno institucional que sea propicio. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, no, ¿para qué separo si todo se lo lleva al mismo carro? Pues generar un entorno propicio institucional para que todos aquellos actores se coordinen y eficientemente puedan darle una mejor gestión a los residuos sólidos y que podamos tener una mejor monitoreo de aquello que se está generando, de aquello que es aprovechable, lo que realmente se tiene que desechar y poder hacer unos ajustes a toda nuestra estrategia de gestión de los residuos. Siguiente. ¿Qué busca esta política de economía circular? Sin duda, prevenir la generación de residuos, optimizar el uso de los recursos, porque pues ya estoy dejando de utilizar materia prima para la producción de nuevos bienes y lo que utilizo son residuos sólidos para la producción de nuevos bienes. Eso le resta mucha presión al medio ambiente y a los ecosistemas. Aprovechar al máximo aquella materia prima y que ya se ha puesto en el mercado, pero adicionalmente toda aquella agua y energía que se utilizó en la producción de ciertos materiales, que manteniéndolos por más tiempo en circularidad, también tiene beneficios para los recursos hídricos y energéticos, porque no estoy haciendo uso de ellos, sino que estoy aprovechando aquellos recursos de manera sostenible y prevenir la generación de gases de efecto invernadero. Siguiente. Entonces, como les decía, la idea que tenemos ahora y la estrategia que tenemos en la que tenemos que centrarnos es siempre buscar la circularidad de los materiales, dejar atrás la economía y la gestión lineal que se venía dando los residuos, en donde se produce, se consume y se desecha, se produce, se consume y se circula hasta cierto punto donde yo pueda recuperar al máximo la materia y energía presente en aquellos materiales. Es la circularidad, la estrategia que tenemos que pensar. Por eso es tan importante hacer énfasis en el aprovechamiento a todo nivel. Siguiente. Finalmente, la disposición final. Esta disposición final de los residuos, que en Colombia, según la normatividad, podemos encontrar unos sistemas adecuados o unos sistemas inadecuados. En los sistemas adecuados, según el decreto 1077 del año 2015, podemos encontrar la celda de contingencia. Esta celda de contingencia fue una mejora que se hizo en la legislación
para llevar a aquellos municipios que no tenían la posibilidad de construir un relleno sanitario, de tener un sitio de disposición final controlado, no con la tecnología de un relleno sanitario, pero sí minimizando al máximo los impactos ambientales, cumpliendo ciertos requisitos que pudieran avalar las autoridades ambientales en torno a su gestión y manejo. Una planta de tratamiento, que solamente en Colombia hay 3, ya no se autorizan más plantas de tratamiento, en donde se intenta recuperar de aquel material que se ha ido al desecho para poder arrebatarle, como les digo yo, a disposición final una porción de lo que podríamos reincorporar a los procesos productivos. Finalmente, los rellenos sanitarios como una tecnología adecuada, es una tecnología de ingeniería civil y sanitaria que minimiza los impactos que generan los residuos sólidos y debería ser por excelencia el destino de los residuos que llegan o los residuos que se generan, perdón. Finalmente, como disposición inadecuada, cuando sea un botadero a cielo abierto, la quema de los residuos, el enterramiento, las celdas transitorias que en el año 2005 se autorizaron, estas celdas transitorias ya no deberían estar más porque los cuidados y el manejo de estas celdas transitorias no tiene un control efectivo de la contaminación y de los efectos sanitarios que genera la disposición final de residuos. Y lo mismo, la disposición en agua, una disposición abiertamente contraria a lo que debería verse. Siguiente. Ya brevemente, voy a tomar unos 2-3 minutos para dar el paso a las preguntas. ¿Qué deberíamos hacer en relación con los residuos durante la pandemia del COVID? ¿Cuáles han sido los lineamientos que nos ha dado el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible? Siguiente. ¿Qué pasa? Nosotros ya sabemos aquí, dentro de este contexto, que vamos a tener unos residuos y unos desechos. Unos residuos que se los presentamos a los recicladores de oficios o a las personas prestadoras en la actividad complementaria de aprovechamiento para que lo reincorporen en el ciclo productivo. Y unos desechos que irán a la persona prestadora del servicio público de aseo de no aprovechables o de desechos para que los lleve a los sitios de disposición final. Con la pandemia del COVID hemos tenido una situación especial y es que hemos generado unos residuos que en principio deberíamos tener cuidados porque podrían generar algún tipo de riesgo de contagio. Muchos hemos oído, lave las manos, limpie, desinfecte, bueno, y los residuos que se han generado, si algo que toco está contaminado, el residuo también podría estar contaminado, efectivamente, y así lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud, para que nuestros residuos no sean también una fuente de contagio. ¿Qué pasa en el servicio, en residuos ordinarios y en el marco de la prestación del servicio público de aseo? Puedo tener 2 escenarios. En el hogar no hay personas con COVID, entonces yo simplemente continúo haciendo la separación selectiva, entregando aprovechamiento a aquellos que se van a aprovechamiento, los orgánicos cuando tengo quien me recoja orgánicos y los desechos para que vayan a los sitios de disposición final. Pero en el hogar, en otra situación, hay una persona que está contagiada con el COVID. Entonces debo tener en cuenta que esos residuos deben ir en doble bolsa negra según las directrices y deben separarse para la eliminación, aunque en ellos eventualmente pueda encontrar algún tipo de residuo que tenga características de aprovechamiento. Siguiente. Veamos esta ilustración que les traje. Entonces, si tengo residuos orgánicos, restos de comida, pues se los entrego a la persona que está haciendo la recolección de estos residuos orgánicos. Si tengo residuos ordinarios, aprovechables, papel, cartón, plástico, pues los entregaré también a la persona porque sé que no hay riesgo de contagio, y a los desechos pues los voy a eliminar. Pero si hay una persona con COVID, el procedimiento varía porque todo aquello que haya entrado en contacto con este paciente que está contagiado, todos esos elementos podrían eventualmente estar también contaminados y por lo tanto se tendrían que eliminar, llevar a los sitios de disposición final, aunque contengan algunos residuos aprovechables. La indicación siempre va a ser doble bolsa negra, que no haya duda, negra, porque se tiene que desechar y presentarlo en doble bolsa para minimizar dentro de las personas prestadoras del servicio y los operarios los riesgos de contagio de estos residuos contaminados. Siguiente.
Siguiente. ¿Cuáles han sido las recomendaciones anteriores? Vete una atrás. Esa, gracias. ¿Cuáles han sido las recomendaciones para los alcaldes, distritos y distritales y municipales? Uno, siempre debe asegurarse de la prestación del servicio público de aseo. Desde marzo, cuando empezó la pandemia, un mes después, ya estos ministerios nos habían dicho, ojo, pilas que no ser mucho más eficientes en la prestación del servicio público de aseo, porque algunos de los residuos que están quedando en las vías públicas pueden estar contagiados porque el virus puede permanecer algún tiempo en estos materiales, no sabemos la trazabilidad de ese residuo. Por favor, asegurar la prestación del servicio. Asegurarse que esa prestación sea además eficiente en todas sus actividades. Si hay aprovechamiento, pues garantizar el aprovechamiento de esos residuos o garantizar siempre la disposición final. En principio, como les decía, preferiblemente en un sistema adecuado, pero la realidad del país es otra diferente a la que tienen las grandes ciudades y por lo tanto aún pueden persistir en algunos sitios en donde exista algún tipo de celda transitoria o algún tipo de disposición inadecuada, pero garantizar siempre la prestación del servicio, que sean en todas sus actividades y que se maneje de manera eficiente. Pero adicionalmente, que no se suspendan tampoco las actividades de aprovechamiento. Si eventualmente se puede garantizar la trazabilidad del residuo, si eventualmente se puede garantizar que ese residuo no está contaminado, pues la idea es poderlo seguir entregando a las personas prestadoras del servicio público de aseo en la modalidad de aprovechamiento, a estas estaciones de clasificación y aprovechamiento, a los bodegueros, para que se siga recuperando el material y siempre se facilite esa actividad de recolección. Siguiente. Evitar, en todo caso, la generación de residuos innecesarios. ¿Por qué? Porque pues estamos en una situación especial de pandemia, no podemos hacerle trazabilidad. Si alguien está contagiado en casa, es mejor evitar esos residuos innecesarios y ser muy coherentes y debería ser una política de vida de nosotros siempre evitar generar residuos innecesarios porque no sabemos finalmente si va a terminar siendo aprovechado, si va a ir a disposición final, minimizando, tener un consumo responsable, minimizando impactos ambientales. Separar residuos ordinarios de los potencialmente contaminados con COVID, bien sea tapabocas, guantes, envases que hayan entrado en contacto con las personas contagiadas y siempre tener dentro de la habitación de los pacientes sitios de recolección de los residuos que se generan, en la presentación. Muchas veces yo recomiendo, aunque el ministerio no lo ha recomendado, echarle un poco de alcohol o algún tipo de desinfectante antes de presentar las bolsas a la persona prestadora del servicio de aseo y minimizar de esta forma los riesgos asociados. Siguiente. Finalmente quisiera también tener en cuenta que aquellos municipios que prestan directamente el servicio público de aseo pues deberán acoger las recomendaciones dadas por el ministerio para las personas prestadoras del servicio público y darle los elementos de protección a todas aquellos operarios que están en contacto directo con los residuos, pues ante la imposibilidad de generar una trazabilidad, es mejor prevenir contagios y no arriesgar pues la vida de los funcionarios.